Lo vi con mis propios ojos. La marca de la bestia ya se está imponiendo y casi nadie se da cuenta. Cuando me desmayé, sentí que me arrancaban el espíritu del cuerpo. De repente, estaba frente a Jesús. Su mirada era seria. Él dijo: «El tiempo se acabó, y muchos ya han sido marcados sin saberlo». Luego me mostró algo aterrador. La gente acepta una marca, no por la fuerza, sino por elección. Pensaron que era algo bueno, un avance, una solución, pero cuando lo recibieron, sus ojos cambiaron. Era como si hubieran perdido algo dentro de ellos. Vi un sistema invisible controlándolo todo. Dinero, comida, libertad. Quienes no lo aceptaron sufrieron. Quien resistió, desapareció. La tecnología ya está aquí. Los gobiernos ya están preparados. Solo necesitamos un evento global para activarla. Intenté hablar, gritar, avisar a la gente, pero nadie me escuchaba. Entonces Jesús me miró y dijo: «Ve y díselo antes de que sea demasiado tarde». Regresé a mi cuerpo con un solo pensamiento: la profecía está sucediendo ahora. ¿Estás listo para lo que viene después? Si esta revelación ya ha comenzado, debes actuar ahora. Jesús me envió una advertencia, y si este mensaje te llegó, no es por casualidad. Compartir, antes de que sea demasiado tarde. Inscribirse para más alertas y comentarios. ¿Has notado las señales? No sintió nada antes de caer. Sin previo aviso, sin mareos, nada que la preparara para lo que estaba a punto de suceder. En un momento ella estaba allí, consciente, en el mundo real. Al siguiente todo se quedó en blanco. Pero a diferencia de un sueño profundo, un sueño o un breve lapso de memoria, inmediatamente supo que algo andaba mal, porque de repente ya no estaba. Había una sensación extraña, una ligereza que no parecía normal. Vio su propio cuerpo tirado en el suelo, como si fuera solo un cascarón vacío. El tiempo parecía ya no existir. Intentó hablar, pero su voz no le salía. Intentó moverse, pero no había piernas que dominar. La angustia se apoderó de su pecho cuando se dio cuenta de que no estaba sola. Había algo alrededor, algo que no pude ver, pero sentí. Una presencia invisible que parecía alejarla. La luz de la habitación en la que se encontraba comenzó a distorsionarse, como si estuviera siendo absorbida por algo que su mente no podía entender. El suelo se alejó, y ella sintió que su espíritu era llevado hacia arriba, a través de una densa oscuridad, un vacío absoluto que la hizo preguntarse si ese sería el final. El miedo se apoderó de él. ¿Será la muerte? Entonces, un sonido profundo y distante resonó en su mente, como si alguien la llamara desde un lugar que trascendía todo lo que había conocido. Un intenso calor empezó a envolverla, pero no era calor físico. Era algo espiritual, como si una energía indescriptible estuviera penetrando en su alma. Y de repente todo cambió. Se enfrentaba a un horizonte que no podía comprender. El espacio a su alrededor parecía infinito, pero al mismo tiempo estrecho, como si estuviera hecho especialmente para ella. Había una luz frente a él, pero no una luz cualquiera. Era algo vivo, algo consciente, algo que llevaba en su interior una verdad tan intensa que su mera presencia la hacía estremecerse por dentro. El silencio era absoluto, pero al mismo tiempo lleno de palabras que ella no podía entender. Era como si un mensaje estuviera siendo transmitido directamente a su espíritu. Y entonces, la presencia se reveló. El miedo, la confusión y la desesperación dieron paso a algo aún más abrumador. La certeza de que estaba ante una realidad que sobrepasaba cualquier comprensión humana. Algo que podría cambiar para siempre tu visión de lo que realmente sucede más allá de esta vida. Sus sentidos humanos ya no importaban. Lo que importaba era la verdad que estaba a punto de ser revelada. Intentó hablar, intentó preguntar, pero la respuesta llegó antes de que pudiera siquiera formar algún pensamiento. Y en ese momento supo que no estaba soñando, que no era solo una ilusión. Esto fue real, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. ¿Alguna vez has tenido una experiencia en la que sentiste que algo más grande intentaba comunicarse contigo? ¿Alguna vez has tenido un momento en el que te diste cuenta de que había algo más allá de esta realidad? Escribir «yo creo» en los comentarios si crees que están sucediendo mucho más en el mundo espiritual de lo que creemos.
Si esta revelación te impactó, imagínate lo que está por venir. No te pierdas los próximos mensajes que podrían cambiar todo lo que crees. Suscríbete ahora y activa la campana para no perderte ninguna revelación urgente. El tiempo parecía haberse detenido. No podía explicar dónde estaba, pero sabía exactamente frente a quién estaba. No había dudas, no había lugar para preguntas. Su presencia fue abrumadora, indescriptible. Una mezcla de asombro y reverencia se apoderó de todo su ser. Sus ojos brillaban como fuego, pero no un fuego que quemaba, sino uno que penetraba en el alma, que veía todo, cada pensamiento, cada intención oculta del corazón. No se le ocultaba nada. Su cuerpo espiritual tembló, no por miedo, sino porque la verdad absoluta estaba ahí ante ella, y su espíritu sabía que ese era el momento más importante de su existencia. Entonces Jesús habló. Su voz no se parecía a ninguna voz humana. Reverberó en todas direcciones, llenó el espacio, entró directamente en su espíritu, cargado de autoridad y poder. Cuando dijo, «El tiempo ha terminado», un profundo escalofrío recorrió su esencia. No fue una frase simple, fue un decreto, algo definitivo, como si todo lo que sabíamos estuviera a punto de cambiar irreversiblemente. Y luego, la parte más aterradora vino justo después. Muchos ya han sido marcados sin darse cuenta. Esas palabras resonaron dentro de ella como un trueno que partió el cielo por la mitad. Su mente intentó procesar lo que él quería decir, pero algo dentro de ella ya sabía la respuesta. La profecía ya estaba sucediendo. Quería preguntar, quería suplicar más explicaciones, pero se dio cuenta de que en el fondo siempre lo supo. Desde pequeña oía hablar de ello. Profecías, señales, advertencias. Pero como la mayoría de las personas pensé que aún había tiempo, que era algo lejano, que solo sucedería en el futuro. Ahora, de pie ante él, comprendió que eso ya estaba sucediendo y que la marca de la bestia no era solo algo físico, algo impuesto por la fuerza. Era algo sutil, aceptado por muchos sin resistencia, porque se había presentado como algo bueno, como un progreso, como una solución. Pero detrás de toda esta fachada había un propósito oscuro. Jesús la miró profundamente y en ese momento ella sintió todo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Vio destellos de personas que seguían ciegamente un sistema que creían seguro. Vio familias divididas, amigos enfrentados. Vio un mundo que parecía seguir su curso natural, pero que en realidad ya había sido completamente dominado. Y lo que es peor, pocos se dieron cuenta. La mayoría estaba demasiado distraída, demasiado preocupada por sus propias vidas para darse cuenta de que estaban entregando algo mucho más valioso que las posesiones materiales. Estaban entregando sus almas sin siquiera darse cuenta. Intentó retroceder, quiso negarlo, quiso creer que estaba equivocada, que había un error, pero no lo hubo. Todo estaba claro como el día. La verdad estaba ahí, y ahora que la había visto, ya no podía ignorarla. La pregunta ya no era si vendría la marca de la bestia. La pregunta era quién ya lo había aceptado sin siquiera saberlo. La visión se apoderó de todo lo que lo rodeaba. Ya no existía esa presencia celestial, ya no existía la paz que sentía al estar delante de él. Ahora lo que vi fue un mundo extraño, una realidad que parecía igual a la que conocía, pero al mismo tiempo completamente diferente. Todo parecía normal en la superficie, pero pronto se dio cuenta de que algo terrible estaba sucediendo. La gente caminaba por las calles, entraba a las tiendas, seguía sus rutinas como si nada hubiera cambiado, pero algo andaba mal. Parecían vacíos. Tenía los ojos apagados, como si la chispa de vida que había en ellos se hubiera extinguido. Sonreían, interactuaban entre ellos, pero había algo mecánico, casi artificial, en sus gestos. Era como si estuvieran allí físicamente, pero no espiritualmente. Fue entonces cuando notó los símbolos, pequeños detalles que pasarían desapercibidos para cualquiera que no estuviera atento. Una marca en la muñeca, en la frente, insertada de forma tan sutil que parecía parte de ellos. No fue algo impuesto, no fue violencia forzada, fue algo aceptado voluntariamente. La gente lo acogió con agrado, convencida de que estaban haciendo algo bien, de que traería seguridad, estabilidad
y un futuro mejor. No hubo resistencia, porque nadie creía que fuera algo peligroso. Se vendió como un avance, como un beneficio, una tecnología para hacer la vida más fácil, para conectar a las personas, para integrarlas en un sistema eficiente e innovador. Pero detrás de toda esta narrativa se escondía algo oscuro. Quienes aceptaron la marca no se dieron cuenta de que estaban intercambiando algo mucho más grande que la simple libertad. No se trataba solo de control financiero, una forma de organización social. Fue algo espiritual. Era un intercambio, un contrato invisible donde, sin saberlo, estaban renunciando a algo esencial. Lo sintió cuando los miró a los ojos. Antaño llenos de emoción, ahora no eran más que ventanas vacías para algo que ya no estaba. Humanidad, esencia, alma, todo estaba desapareciendo. Y luego vio a los que no lo aceptaron. Fueron pocos. Intentaron vivir fuera del sistema, pero fueron perseguidos, rechazados, llamados rebeldes, extremistas, enemigos del progreso. No podían comprar, no podían vender, no podían acceder a nada. La sociedad los veía como una locura, como un problema que había que eliminar. El mundo ya había tomado su decisión y cualquiera que quedara fuera era considerado una amenaza. Fue en ese momento que comprendió que la mayor trampa no era la marca en sí, sino el proceso que llevaba a las personas a aceptarla sin cuestionarla. No fue algo que sucedió de la noche a la mañana, fue un cambio lento y sutil que condicionó a todos para que, llegado el momento, la aceptación fuera automática. La verdad acerca de la marca de la bestia no se trataba solo de un símbolo, un sello visible. Se trataba de control, de conformidad, de manipular a un mundo entero para que renunciara a su libertad espiritual sin darse cuenta. Ahora que entendía esto, ya no podía volver atrás, y la visión estaba lejos de terminar. El mundo que tenía ante ella parecía avanzado, moderno y eficiente. Había orden, control, estabilidad. La gente se movía sin dificultades, consumía, trabajaba, vivía sus rutinas sin darse cuenta de que estaba atrapada en un sistema invisible. Todo estaba integrado, cada transacción registrada, cada movimiento monitoreado. Vio dispositivos implantados bajo la piel, escaneos rápidos que reemplazaban dinero, tarjetas, documentos. Todo parecía cómodo, seguro, indiscutible. La tecnología no solo fue aceptada, sino celebrada. El futuro había llegado y con él una promesa de practicidad sin precedentes. Pero sabía que había algo detrás de todo eso, algo que nadie veía. La marca no era un simple chip, no era solo un código o una identificación digital. Era un mecanismo de control, un sello invisible que separaba a quienes pertenecían al sistema de quienes se atrevían a resistir. Observó cómo la gente pasaba por las puertas de seguridad, lo que permitía a lectores invisibles capturar su información al instante. Cada uno de ellos fue identificado sin necesidad de preguntas, sin burocracia. Estaban conectados a una base de datos global que sabía todo sobre sus vidas, dónde vivían, cuánto ganaban, qué compraban, cuáles eran sus hábitos, sus opiniones, sus elecciones. Ya no había anonimato, no había más privacidad. La promesa de un mundo más seguro había sido costosa y nadie parecía darse cuenta. Quien tenía la marca tenía acceso a todo, desde comida hasta empleo. Pero los que no lo hicieron fueron tratados de manera muy diferente. Vio a un hombre parado frente a un cajero automático, tratando de retirar dinero, pero la pantalla se iluminó en rojo con un mensaje frío. Transacción denegada. Falta identificación. Lo intentó de nuevo, pero el sistema no lo reconoció. Ya no era parte de ese mundo. Sin la marca era como si no existiera. No podía comprar comida, no podía pagar las cuentas, no podía ir a lugares públicos. La gente que lo rodeaba lo miraba con desprecio, como si fuera un problema, un obstáculo para el perfecto funcionamiento de ese nuevo sistema. Fue entonces cuando se dio cuenta de cómo todo había sido planeado. La marca nunca se impuso por la fuerza, nunca tuvo que ser obligatoria. La desearon, la pidieron, la acogieron con los brazos abiertos. Crearon una necesidad, un problema que solo podía resolverse con esta tecnología. Primero eliminaron el dinero físico, luego eliminaron los métodos de pago tradicionales. Finalmente, hicieron imposible sobrevivir
sin estar conectados al nuevo sistema. La elección estaba dada, pero solo había una alternativa viable. Cualquiera que se negara era relegado a las sombras, obligado a vivir al margen de la sociedad. Vio puntos de control en cada esquina, donde se escaneaba a la gente antes de seguir su camino. Las cámaras rastrearon cada rostro. Los drones monitorearon cada calle. Todo fue eficiente, impecable y diseñado para garantizar que todos estuvieran dentro del sistema. Pero lo que parecía protección era en realidad una jaula invisible. Entendió que la tecnología ya había estado ahí, implementada durante años, esperando simplemente que un evento global activara todo a la vez. La última pieza ya estaba sobre el tablero. Solo llegó el momento adecuado para el jaque mate. Observó ese nuevo mundo funcionando como un engranaje perfecto, donde todo estaba interconectado. Ya no hubo largas colas, documentos perdidos ni burocracia agotadora. Cada persona, cada transacción, cada movimiento se registró instantáneamente. Todo parecía eficiente, organizado, impecable, pero era exactamente esta perfección lo que hacía que todo fuera tan aterrador. Lo que parecía un simple avance tecnológico era, en realidad, un mecanismo de control absoluto. Ya nadie poseía nada, todo dependía del sistema. El dinero ya no existía en forma física, solo como un número digital vinculado a la identidad de cada individuo. El acceso a la salud, a la vivienda, al transporte e incluso a la alimentación estaba condicionado al completo sometimiento a las reglas invisibles que regían ese mundo. Vio a un hombre tratando de comprar comida, pero cuando realizó el escaneo, se le negó el acceso. La empleada del mercado lo miró fríamente y negó con la cabeza. Insistió, dijo que había trabajado, que debía tener saldo, pero el sistema ya no lo reconocía. Sin la marca, ya no podría participar en la sociedad. Suplicó, intentó discutir, pero a nadie le importó. Para quienes estaban dentro del sistema, él no era más que un obstáculo. Alguien que había elegido el camino equivocado y ahora tenía que afrontar las consecuencias. Las personas que los rodeaban simplemente miraban hacia otro lado, fingiendo no ver la desesperación en sus ojos. Y luego, sin otra opción, se alejó sabiendo que ya no podría sobrevivir allí. Se dio cuenta de que nadie cuestionaba nada. El cambio había sido tan lento y tan bien planificado que parecía natural. Primero, crearon crisis para justificar la necesidad de seguridad. Luego ofrecieron soluciones que parecían inofensivas, como pagos digitales, identificación facial y un sistema de control centralizado. La gente aceptaba cada nueva etapa como algo positivo, creyendo que ganaban en practicidad y protección, cuando en realidad estaban renunciando a su propia libertad. Cuando finalmente llegó el momento de colocar la última pieza, nadie pudo resistirse. No hubo revueltas, no hubo protestas, simplemente aceptación ciega. Pero detrás de todo esto había algo aún más siniestro. Sintió la presencia de algo más que humano al mando de esa estructura invisible. No eran solo los gobiernos o las corporaciones los que controlaban todo. Algo más oscuro acechaba en las sombras, moviendo las piezas sin que nadie se diera cuenta. El sistema no había sido creado para proteger, sino para esclavizar. Los que tenían la marca le pertenecían, y los que se negaban eran perseguidos, silenciados, borrados. La ilusión de la elección siempre estuvo ahí, pero era solo eso, una ilusión. Cualquiera que aceptara la marca quedaba integrado en el sistema y perdía algo que nunca podría recuperar. Cualquiera que resistiera se convertía en enemigo del nuevo orden y era dejado morir. Ella entendió que esto no era solo un plan de dominación. Era una guerra espiritual, una batalla que se libraba más allá de lo que el ojo podía ver. El control total de la humanidad no fue el fin, sino solo el comienzo de algo aún mayor. Ella sintió que su cuerpo espiritual temblaba ante sus palabras. No había duda, no había posibilidad de mala interpretación. Era una advertencia, un llamado urgente, una responsabilidad que ahora pesaba sobre ella como nunca antes. El miedo se apoderó de su alma, no solo por lo que había visto, sino por lo que significaba. El mundo entero estaba dormido, engañado, viviendo en una realidad fabricada, mientras algo mucho más grande sucedía detrás de escena. Pocos vieron, menos aún comprendieron,
y quienes intentaron advertir fueron silenciados, ridiculizados y tildados de paranoicos. Pero allí, ante él, supo que esta era la única verdad. Todo lo que había dado por sentado, todas sus certezas sobre el futuro, sobre la seguridad, sobre lo que significaba vivir en libertad, se derrumbaron ante lo que presenció. Sintió un peso aplastante sobre sus hombros, pero no era solo una carga, era un deber. Necesitaba advertir a aquellos que todavía tenían tiempo de ver. Pero ¿cómo? ¿Cómo explicar algo tan grande? ¿Cómo se puede convencer a las personas que han pasado toda su vida siendo moldeadas para que no cuestionen? ¿Cómo hacerles ver la verdad cuando todo a su alrededor había sido diseñado para ocultar esa verdad? No tenía respuestas, pero sabía que no podía ignorar esta llamada. Había una última manera, una última oportunidad, pero el tiempo se acababa rápidamente. Vio un destello a su alrededor, y una vez más la visión se transformó. Ahora, ante ella estaban los que aún resistían. Eran pocos, escondidos, perseguidos, tratando de sobrevivir lejos del alcance del sistema. Pero había algo diferente en ellos. Incluso en medio de las dificultades, incluso sin recursos, aunque eran vistos como enemigos, tenían algo que otros habían perdido. Sus ojos brillaban con una luz que nadie más poseía. Ellos lo sabían. Lo entendieron antes de que fuera demasiado tarde. Se habían negado, no por terquedad ni por ignorancia, sino porque reconocían el verdadero precio de esa elección. Pero eran una minoría. El mundo alrededor ya había tomado su decisión. Vio que el tiempo se aceleraba y que los acontecimientos se desarrollaban rápidamente. Todo se encaminaba hacia un punto sin retorno. Quienes aceptaron la marca pensaron que garantizaban un futuro seguro, pero en realidad estaban firmando su propia condena. El sistema no permitía la neutralidad. Fue todo o nada. Una elección final. Quería gritar, quería advertirles, pero sabía que muchos no la escucharían. El engaño era demasiado profundo. La mentira había sido dicha tantas veces que se había convertido en verdad para la mayoría. Pero todavía había esperanza para algunos. Todavía había tiempo para que aquellos que sentían algo extraño, aquellos que todavía tenían dudas, aquellos que sentían que algo andaba mal, abrieran los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Esta era la última oportunidad. No habría otro. El tiempo se acababa, y el destino de la humanidad ya estaba sellado. El impacto de la visión todavía resonaba dentro de ella cuando volvió a sentir su cuerpo. El aire llenó sus pulmones abruptamente, como si la hubieran obligado a retroceder. Abrió los ojos, pero nada parecía igual. El mundo que la rodeaba no había cambiado, pero ella sí. Su mente aún intentaba procesar todo lo que había visto. Su corazón aún latía rápido, pero había una certeza absoluta dentro de ella. No fue un sueño, no fue una ilusión, fue real. Cada detalle, cada palabra dicha, cada escena que presenció, quedó grabada dentro de ella como si hubiera sido grabada a fuego en su alma. Se sentó, jadeando, sintiendo el peso de esa revelación. Su cuerpo tembló, no de miedo, sino de urgencia. Necesitaba hablar, necesitaba advertir, necesitaba que la gente lo supiera. Pero al mirar a su alrededor, vio que el mundo seguía igual. Nada se había detenido. La gente seguía sus rutinas, vivía como si nada estuviera pasando, como si la realidad que los rodeaba fuera exactamente la misma que siempre había sido. Pero ahora veía todo de otra manera. Cada pantalla brillando en rostros distraídos, cada transacción realizada sin que la gente siquiera se diera cuenta de lo que estaban aceptando, cada tecnología que prometía facilidad y comodidad, cada vez menos preguntas, más y más control disfrazado de libertad. Las señales estaban por todas partes. Intentó hablar, intentó explicar a quienes la rodeaban, pero se encontró con la incredulidad. Era como gritarle a un mar de rostros ciegos y sordos. Nadie quería oír, nadie quería creer. La verdad era demasiado aterradora, demasiado incómoda. La gente prefería aferrarse a la ilusión de seguridad en lugar de afrontar el hecho de que estaban siendo conducidas a algo que ya no podían controlar. Pero dentro de ella, la advertencia todavía resonaba. El tiempo ha terminado. Cada noticia que veía, cada nuevo cambio en el mundo,
Cada decisión tomada por quienes estaban en el poder, todo encajaba con lo que le habían mostrado. Las profecías no eran algo lejano, algo para un futuro lejano. Estaban sucediendo ahora. El sistema ya estaba puesto, las piezas ya habían sido movidas, solo faltaba el momento justo para que todo se revelara de una vez por todas. Y una vez que eso sucediera, no habría vuelta atrás. La última oportunidad estaba frente a todos, pero pocos podían verla. Sabía que muchos solo se darían cuenta cuando ya fuera demasiado tarde. Cuando el control era absoluto, cuando la elección ya no estaba en tus manos. Pero todavía tienes tiempo. Todavía puedes elegir mirar más allá de lo que te dicen, más allá de lo que quieren que creas. Aún puedes decidir prepararte antes de que suceda lo inevitable. Las señales están ahí, cada vez más claras, cada vez más evidentes. Pero la pregunta es, ¿te darás cuenta antes de que sea demasiado tarde? Si este mensaje te llegó, no lo ignores. Escribir "Veo las señales" en los comentarios y comparte esto antes de que más personas caigan en el error. Si has llegado hasta aquí, sé que este mensaje ha llegado profundamente a tu corazón. Nada sucede por casualidad, y el hecho de que estés aquí, siguiendo hasta el final, significa que esta revelación fue para ti. Ahora que sabes esta verdad, no te la guardes para ti. Comenta a continuación y comparte cómo este mensaje impactó tu vida. ¿Qué te conmovió más y qué sientes que Dios está tratando de mostrarte a través de este video? Su comentario no es solo una respuesta, sino una forma de fortalecer esta comunidad, de alentar a otros que puedan estar buscando las mismas respuestas y necesiten esa confirmación. No olvides suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo contenido transformador que puede abrirte los ojos a realidades que muchos aún ignoran. Deja tu me gusta para que este mensaje llegue aún a más personas y para apoyar esta misión de llevar la verdad adelante. Y ahora, no te detengas aquí. El siguiente video ya está en la pantalla final y puede brindarle aún más respuestas que necesita escuchar. Continúa este viaje, profundiza aún más en los misterios que se están revelando y prepárate para lo que está por venir. Que Dios bendiga poderosamente tu vida y te guíe en la verdad.